quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dona y Ardid la excluyeron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes de segundo grado del nivel secundario, bienvenidos a su clase de lengua española. Soy su maestra Yulisa Bautista y como de costumbre es para mí un inmenso placer y alegría compartir con ustedes nuestra clase de lengua española. Espero que estén cómodos, llenos de entusiasmo y energía para las actividades que vamos a realizar en el día de hoy. Queridos estudiantes, en el día de hoy vamos a iniciar a trabajar las figuras literarias, pero en esta ocasión vamos a detenernos en aquellas que son exclusivas de las décimas. Pero antes de eso vamos a alar el hilo de la memoria y recordar qué vimos en la clase anterior.
En la clase anterior hablamos acerca de la décima como concepto. Además de eso, vimos su función, su estructura y su origen. Analizamos su estructura interna, la forma en que rimaba la misma y vimos algunas décimas de Juan Antonio Alís, una cantada por Juan Luis Guerra y la otra declamada por Uchi Lora. En el día de hoy vamos a aprender acerca de las figuras literarias en este tipo de texto. Vamos a reconocer en las décimas la comparación, la metáfora, la paradoja, la antítesis y la ironía. Así que, sin más, vamos a iniciar con nuestro contenido del día de hoy. Vamos a recordar qué son las figuras literarias o figuras retóricas. Este tema lo hemos visto en diferentes tipos de texto. Las figuras literarias o retóricas son los mecanismos, son las formas en las que el escritor alterna el uso normal del lenguaje. Es decir, es una forma más bonita, delicada y estética de usar las palabras en la literatura, tanto en la forma oral como en la forma escrita. ¿Cuál es la función de la figura retórica? Es llamar la atención del lector u oyente y poseen un gran poder persuasivo. Por eso podemos encontrar este tipo de figuras en el lenguaje literario, además del lenguaje periodístico y el publicitario. También encontramos las figuras retóricas o literarias en los discursos políticos. Nosotros en nuestra vida cotidiana también utilizamos muchas figuras retóricas, a veces sin darnos cuenta. Un ejemplo de eso es cuando nuestras madres, por ejemplo, nos dicen, te lo he dicho 1.000.000 de veces. ¿Les ha pasado? En ese momento estamos haciendo uso de una figura literaria llamada hipérbole, que es la exageración de las cosas. Esta figura literaria, que es la hipérbole, la hemos visto también en temas anteriores. Pero hoy nos vamos a concentrar en las que mencionamos en un principio: la comparación, metáfora, paradoja, antítesis e ironía. Iniciemos con la comparación. Cuando hablamos de la comparación en una décima o en un texto lírico o poético, nos referimos a la relación de semejanzas o diferencias entre dos o más objetos. Cuando comparamos, vamos a establecer en qué se parecen y en qué se diferencian esos objetos. Generalmente en la literatura utilizamos una partícula o una palabra clave para definir o para identificar las comparaciones. Esa palabra es como. En el ejemplo que vemos aquí, dice ligero como una pluma. ¿Cuál es la comparación? Es la livianidad del objeto anterior con una pluma, con lo ligero, con lo liviano que puede ser una pluma. Y como ven, tiene destacado y subrayado la partícula como, que es el elemento comparativo. Otra figura retórica que utilizamos en las décimas es la metáfora. La metáfora es la sustitución de un término real, que en este caso colocaremos como R, y un término imaginario o I. Sustituimos el término real por el imaginario. ¿Y por qué lo sustituimos? Porque ambos elementos tienen una semejanza. Un ejemplo de metáfora la podríamos tomar del texto de Pablo Neruda. Te recuerdo cómo eras en el último año. Eras boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma. Metáfora dentro de este texto: eras boina gris. Está cambiando un objeto real por uno imaginario. En tus ojos peleaban las llamas. En los ojos no podemos tener llamas de fuego, sino que es una comparación,
o una sustitución de un objeto real por uno imaginario, ese fuego que podría tener la mirada del objeto real del que se habla en este poema. Por otra parte, tenemos la paradoja. La paradoja consiste en la unión de dos ideas opuestas. Son dos ideas contrarias que resultan contradictorias por naturaleza, pero que sin embargo pueden estar encerrándonos una verdad oculta. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Paradoja, la vida y la muerte, vivo sin vivir, refiriéndose el autor a esa vida sin un sentido propio. Muero porque no muero, o sea, me muero porque no me estoy muriendo. Son dos términos que en realidad se oponen, pero que en sí tienen una verdad oculta. Luego de la paradoja, podemos encontrar también en las décimas y en los textos del género lírico la antítesis. Cuando hablamos de antítesis es poner dos ideas o poner dos ideas empleando palabras antónimas o frases de significado contrario, cercanas en proximidad y estructura gramatical que se parezcan. Su función es enfatizar una idea ayudando a comprender mejor su significado. Vamos a ver una famosa frase de Pablo Neruda que representa una antítesis, opone dos ideas. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. La antítesis de la efemeridad del sentimiento, de un sentimiento pasajero, con lo prolongado que puede ser el olvido de dicho sentimiento. Esto es lo que nos presenta una antítesis. Luego de esto viene la ironía. Si recuerdan, en clases anteriores hablamos que dentro de los textos de arte mayor y de arte menor está la sátira. Y este recurso es muy utilizado en este tipo de poemas. La ironía es una figura retórica que nos presenta o nos da a entender lo contrario de lo que se dice. En alguna ocasión hemos dicho algo, pero en realidad, en el fondo, estamos diciendo totalmente lo opuesto a aquello que expresamos con palabras. Sí, me encantaría ir a tu casa, cuando en realidad lo que estamos diciendo es que no nos gustaría ir. En el ejemplo que tenemos aquí de Francisco Quevedo nos dice: comieron una comida eterna, sin principio ni fin. Si no tenía principio, si no tuvo fin, es porque en realidad no comieron nada. Entonces, esta parte nos presenta una ironía. Se está diciendo una cosa cuando en realidad era todo lo contrario, ocurrió todo lo contrario. Queridos estudiantes, ahora que vimos estas figuras literarias, estas figuras retóricas, me gustaría que observen el siguiente video. Van a ver, además de estas, otras figuras literarias y ejemplos diferentes a los que hemos visto hasta ahora de cada uno de ellos. Vamos a prestar atención y recuerden tener a mano su cuaderno y tomar apuntes de cada uno de esos elementos que consideren más relevantes y que los van a ayudar en la creación de sus décimas espinelas. Prestemos atención y observemos con detenimiento el siguiente video. Las figuras literarias son recursos lingüísticos o de la palabra que los escritores utilizan para embellecer su obra y así brindar mayor expresividad al texto. Se clasifican en dos grupos, las de forma o dicción y las de significado o pensamiento. En las de dicción variamos la forma externa del lenguaje, es decir, la manera en que están distribuidas las palabras. En las figuras de pensamiento se modifica el significado de las palabras, ya que éstas designarán
otra realidad. Existen más de 50 figuras literarias, hoy solo veremos las más importantes. Empecemos con este verso de Becker y veamos lo que sucede. El texto original no tenía un orden lógico como en la oración de abajo. Este cambio de orden se llama hipérbaton. En este caso vemos cómo dos versos se contraponen con este juego de palabras entre camino y paz. Este contraste en base a dos palabras se llama retruécano. La aliteración es la repetición de un sonido varias veces. Por ejemplo, tenemos estos versos donde se repite la S, en este caso para imitar el zumbido de una abeja. Llamamos anáfora a la repetición de una o más palabras al principio de una frase o verso. En estos versos podemos notar la repetición de la palabra mientras. En este otro caso observamos dos anáforas, una de la palabra temprano y otra de las palabras no perdono a. Cuando encontremos un enlace que se repite varias veces en nuestros versos, estamos frente a un polisíndeton. En estos versos, Juan Ramón Jiménez hace uso de un polisíndeton con la conjunción y. El asíndeton es lo contrario al polisíndeton. En esta figura suprimimos los enlaces y en vez de estos utilizamos las comas. Pasemos a las figuras de significado. La hipérbole es la exageración de un hecho. En este verso de García Lorca se exagera el dolor. En el símil comparamos dos términos, utilizando las palabras como o parece. La personificación es simplemente tomar a los objetos como si se tratara de personas. En estos ejemplos nombramos a la luna como si se tratara de una persona triste, o los vientos con un carácter enfurecido. La oposición de dos ideas es llamada contraste o antítesis. Neruda opone en estos versos al amor y el olvido. En la metonimia reemplazamos una palabra por otra que tenga una relación de causa-efecto o parte-todo. En este ejemplo hemos reemplazado a una persona por el instrumento que lo caracteriza. En este otro ejemplo se ha reemplazado una obra por el nombre del autor. El epíteto es complementar un sustantivo con un adjetivo que usualmente es sobreentendido, como cuando decimos noche oscura, nieve blanca o cielo azul. También encontramos epítetos para caracterizar algo, como en el caso de la Ilíada, al nombrar a Aquiles como el de los pies ligeros. La metáfora es cuando una palabra se expresa por medio de otra con la que guarda cierta relación de semejanza. Tenemos dos formas de cómo se presentan las metáforas, mediante el reemplazo y mediante la comparación de palabras unidas por el verbo ser. En este primer ejemplo reemplazamos la palabra dientes por perlas, ya que guardan cierta semejanza.
En este otro caso utilizamos el verbo ser para mostrar la semejanza de la vida con los ríos. Veamos estos dos otros ejemplos. En el verso de Apolinaire se reemplaza multitud por rebaños, y en el verso de Antonio Machado se utiliza el verbo ser por la semejanza entre el sol y un globo de fuego, que es una ficción. He ahí la riqueza de la metáfora. Una pregunta recurrente nace a raíz de las similitudes entre metáfora, símil y metonimia. La metáfora resalta relaciones de semejanza, reemplazando o utilizando el verbo ser. El símil también resalta semejanzas, pero utilizando la palabra como o parece. Y la metonimia sustituye, al igual que la metáfora, a una palabra, pero en este caso no por su relación de semejanza, sino atendiendo a otras relaciones como en este verso, donde se utiliza la relación parte-todo cuando reemplazamos con la palabra ojos, que es una parte, a toda una persona. Gracias por ver este video. Recuerda que el aprendizaje lo hace uno mismo. Si el video te ayudó, puedes darle like y suscribirte a este canal. Luego de ver este video, espero que hayan tomado nota de esas figuras retóricas y de los ejemplos presentados en el mismo, para que puedan iniciar o seguir profundizando en la creación de sus décimas espinelas. Recuerden que al finalizar este proyecto van a presentar a través de su comunidad de aprendizaje una décima escrita y luego grabada a sus maestros guías. Chicos y chicas, para mí es un placer acompañarlos en las clases de lengua española. Por el día de hoy hemos llegado al final y antes de despedirnos quiero recordarles las medidas de prevención. No podemos bajar la guardia, debemos velar por nuestra seguridad y la de nuestra familia, manteniendo la distancia física, usando la mascarilla de forma correcta y lavando frecuentemente nuestras manos. No olviden ninguna de estas medidas cada vez que vayan a salir de casa. Un abrazo y bye bye.